Buenas noches y bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy es viernes, hoy vamos a hacer un programa muy especial. En muchas ocasiones decimos que vamos a hacer un programa muy especial para crear un nivel de expectativa que los mantenga a ustedes ahí sentados. Hoy sí vamos a hacer un programa muy especial. Estamos en un ciclo electoral que muchos han dicho que es total y completamente original. Pero no podemos saber dónde estamos si no sabemos de dónde venimos. Y para poder proyectar hacia dónde vamos, tenemos que entender dónde es que estamos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en este programa en el día de hoy. Y para eso he convocado un grupo de amigos que manejan muy bien no solamente el tema de la política, sino también el tema de la historia e entienden muy bien las relaciones humanas. Déjenme presentarle a los que nos van a acompañar para analizar este tema en el día de hoy. Está con nosotros mi querido amigo Fran Díaz Pou, como todos ustedes saben, es analista, a través de los años nos ha acompañado en este tipo de temas. Está con nosotros también el exalcalde de Miami, Maurice Ferré. Si alguien entiende precisamente el contexto de lo que estamos viviendo y de dónde venimos, es él. Está también con nosotros el doctor Francisco Delgado. Es analista, nos va a ayudar a entender, además de la política, la naturaleza humana. Doctor, gracias por acompañarnos. Está también en el día de hoy acá con nosotros dos grandes amigos, profesores, teólogos, historiadores, los dos conocedores profundamente de la política norteamericana. Está con nosotros, pues Daniel Álvarez, como todos ustedes saben, profesor, teólogo, está a cargo del Instituto de Estudios Islámicos de FIU. Y está también con nosotros el doctor Marcos Antonio Ramos. Ninguno de ellos necesita presentación, voy directamente al tema. Gracias por acompañarnos, Tony. Muchas gracias a ti. ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos acá? Bueno, hemos llegado a este momento tan diferente, aunque siempre se pueden encontrar puntos de contacto, ¿no?, a través de la historia, pero hemos llegado aquí después de un proceso de polarización, de radicalización, y lamentablemente de poca caridad en círculos políticos, es decir, un periodo en el cual se han ido exacerbando las pasiones, el partidarismo, aunque después ha tomado otra forma, porque ya no es el clásico partidarismo, momentos en los cuales hubo muchas inclinaciones a la izquierda, otras inclinaciones a la derecha, división en una infinidad de cuestiones, que esto... ¿Hay manera de poder decir cronológicamente, esto empezó en la década de los 80, bueno, esto empezó en los 90, cronológicamente, esto es producto de la guerra de Vietnam? No, mira, yo creo que una persona como nuestro alcalde Ferré, que ha vivido tanto el fenómeno político, pudiera ayudar mucho a periodificar todo esto. Pero yo creo que hay raíces en los años 60, en los años 80 y más recientes también. Pero este fenómeno necesitará en el futuro de un estudio desapasionado y un estudio científico, vamos a decir, más allá de todas estas, de las algarabías y de las griterías y de todas estas series y de las chusmerías, perdona que lo hable de esta manera, que se están viendo, porque en realidad se ha rebasado el límite en muchos aspectos. Así que... Esto, cuando mis hijos preguntan, y muchos de ellos siguen la política, sobre todo el varón, ¿no?, de una manera muy puntual, yo le digo, esto más o menos, si cronológicamente tuviera que situarlo en una parte, lo situaría en la alianza electoral que logra Reagan para ganar la presidencia, donde mete por primera vez grupos completamente antagónicos. Mete la derecha religiosa americana, mete los neoconservadores, los conservadores, los bate juntos y crea un nuevo partido republicano que a mi juicio es lo que está estallando ahora. Bueno, sí y no, pero no se puede ignorar a Barry Goldwater. Yo creo que esto verídicamente empieza con Barry Goldwater, que Reagan se convierte en el Barry Goldwater nuevo, pero le da una visión completamente distinta, pero más o menos esposaba las cosas de Barry Goldwater. Richard Nixon y Lee Atwater son también factores importantes. El sur, la cuestión racial, es parte de este problema. Y no que quiero decir que los bautistas del sur, los Southern Baptists, sean racistas, porque no son. Pero los Southern Baptists, después de la guerra civil, los sureños, en su gran mayoría, en una mayoría importante que son Southern Baptists, se van de Virginia
Eran gente con más educación, porque los de Virginia verídicamente eran superiores a los otros sureños. No hablo de Alabama, Mississippi, Carolina del Sur, etcétera. Entonces esa gente de Virginia que regresan después de la guerra civil y no encuentran nada, ya han perdido todo, esas son la gente que se van para el oeste. Entonces, para tú comprender la política republicana, tú tienes que comprender el historial del sur, del Southern Baptist y los evangélicos que salen después, ramificados del Southern Baptist Movement, que son de gran importancia política. Hoy en día hay 320 millones de norteamericanos, de los cuales se estima que más de 100 millones son fundamentalistas cristianos. ¡Oh, padre! Eso es un número insignificante. Segundo, y yo quiero, porque después, si hablamos del tema de la política actual y de las elecciones que vienen el 8 de noviembre, yo creo que es cierto que 24 millones de votantes inscritos a votar o no inscritos, blancos, americanos, en su mayoría hombres, no votaron en el 2012. Si llegan a votar esos 24 millones que no votaron, ¿qué va a pasar en sitios como Carolina del Norte, Florida y otras partes de Estados Unidos, que yo creo que en donde tienen toda esta importancia? Frank. Bueno, aquí lo que ha ocurrido, y mirando el ángulo económico de este país, es que aquí a través del tiempo y en la economía es una cosa muy vital y una cosa que se transforma continuamente en un sistema como este, que es una economía de mercado, vamos a llamarle capitalista tradicionalmente, ¿no? Está siempre en evolución y en transformación. Surgieron las fuerzas de la globalización, las compañías norteamericanas han tratado de aumentar sus ingresos a través de la interdependencia, la salida de algunas de sus operaciones fuera de aquí, especialmente las productivas, y se rompió el esquema de industrialización norteamericano que se había iniciado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se ha transformado todo lo que se llama una gran parte del aparato productivo de la economía, de amplios sectores de la economía, especialmente la manufactura. Lo que ha ocurrido es que eso es normal, eso ha ocurrido en otros periodos de la historia, eso ha ocurrido en Inglaterra cuando la industrialización, ocurrió en Francia, ocurrió en Alemania, en todas partes ha ocurrido y está ocurriendo todavía. Pero aquí, desgraciadamente, el cuerpo político, los políticos no han hecho nada por una serie de la cosa esta partidista y la cosa esta personalista de la política que se ha frenado la política y no se han tomado las medidas necesarias para ajustar el sistema económico para estas nuevas realidades y específicamente no se ha hecho nada para mirar cuáles son el impacto humano que ha tenido esas transformaciones. Y entonces por ahí vemos a mucha gente que están desubicadas completamente dentro del sistema económico, que se sienten que no tienen futuro, y de ahí esa gran fuerza, esa gran masa es la que han ido a engrosar en las filas de este caudillo que tenemos ahora viendo como en el proceso político americano. La pregunta inicial tuya, la respuesta mía es que los 60 es una década importante. Antes de los 60, entrar a este país era muy difícil. Pero en el 65, Ted Kennedy, déjame decirte que los comentaristas conservadores están señalando esa fecha como la fecha fatídica para los Estados Unidos desde el punto de vista de ellos. Kennedy abre las puertas con un acto de la reunificación de la familia que permite que el inmigrante rescate. Eso se ha convertido hoy en un tema importante, la palabra anchor baby, niños ancla. Es decir, que tú puedas vienes tú, después traes a tu familia, después traes a tus hijos, te traes a tus hermanos, a tus primos. Entonces lo que estás haciendo, trayendo a toda tu familia. Y este país, por 350 años, de los puritanos hasta el 60, la cultura anglosajona, no estoy hablando racial, cultural, tenía una hegemonía absoluta sobre el país. Ellos dictaban el lenguaje, la cultura, las sensibilidades, los valores, la percepción de la realidad dominada por esa cultura anglosajona. Hoy en día tienes una persona como Ann Coulter que escribe un libro recientemente que se llama Adiós, Estados Unidos. En otras palabras, Coulter, y la oí, me pasé una hora oyéndola, dice que lo que está en juego en esta elección no es Trump. Trump es para él insignificante, es el trumpismo.
El trumpismo significa que el anglosajón siente que el país se ha perdido el control, quieren recobrar su hegemonía, quieren recobrar un aspecto nacionalista del país, quieren volver al proteccionismo y al mercantilismo que tú estabas refiriendo y cerrar una mentalidad de sitio donde el hispano se ha convertido en el blanco, la amenaza más grande a quién es el americano. El anglosajón ya no dicta, quiere recobrar la rienda y ven a Trump como el caballo que los va a llevar a ese tipo de victorias, recobrar las riendas del país. Y esta es la batalla, y nos están presentando, los anuncios que veo de Trump, nos presentan como los invasores, como la barbarie que está demográficamente demoliendo las instituciones americanas que estaban en control de la cultura anglosajona. Ellos usan esas palabras. Mira, Ann Coulter, yo la respeto porque es mucho más honesta, es brutalmente honesta. Ella te dice, sí, es un problema demográfico. Ustedes los demócratas quieren a los hispanos porque así los hispanos que son dependientes, que son pobres, que son needy, entre comillas, le van a dar el voto. Lo que están haciendo, cambiando el carácter de este país, y junto con Obama y con Hillary nos van a llevar al socialismo, a la izquierda, van a convertir a los Estados Unidos en Europa. El americano va a dejar de ser americano, una cultura totalmente de dependencia, va a destruir nuestros valores, nuestras sensibilidades, y yo veo por qué nos demonizan y por qué tienen que demonizar a Hillary Clinton y a todos los demócratas. Pero el que se va con Trump, y aquí concluyo, siendo hispano, no se da cuenta que el hispano es la amenaza, y por mucho que tú quieras decir que tú eres americano, tú eres hispano, y con esa, y eres parte de la barbarie, eres parte del problema. En otras palabras, si Trump llega al poder, la visión de Ann Coulter es que estos programas en español, los canales de televisión en español, la cultura multicultural, la civilización multiétnica norteamericana, después de los 60 para acá, se acabe y regresemos a la hegemonía cultural, social y racial del norteamericano anglosajón. Bueno, hablando sobre las personalidades de estos dirigentes, si vamos atrás nos acordamos de Hitler cuando le echaba la culpa a los judíos, cuando había problemas económicos grandes y él quiso hacer Alemania grande y la hizo de hecho al principio. Pero vengo más atrás, o más adelante, mejor dicho, a Fidel Castro, que bien lo viví y sé cómo él se manejó, cómo era ese tipo de persona aplastante, con esa personalidad, inclusive una persona grande, alta, parecida, en corpulento, lo único que uno es rubio y otro es trigueño. Entonces, la forma en que él fanfarroneaba, barabuconeaba, le echaba toda la culpa al imperialismo yanqui, o sea que se había agarrado el resentimiento que había y de los problemas que hubieron anteriores, y entonces esa personalidad aplastante le gusta mucho a la gente. La gente se va muy atrás de ese tipo caudillo que es el fuerte, que es el que nos da seguridad, la personalidad nos la roba, y esto está pasando aquí. Él es una persona que si empiezas a analizarlo, tiene una serie de trastornos de la personalidad, pero es una persona de ese tipo, aplastante, que muy arrogante, muy prepotente, y hay mucha gente que le gusta eso, y se van atrás de eso. Vamos a regresar en solamente unos minutos cuando Trump dice, regresando al punto tuyo, de que esta es la última elección donde el blanco norteamericano va a poder decidir el futuro de los Estados Unidos. No está diciendo mentira, no, lo que está diciendo es exactamente verdad. Y cuando él culpa al liderazgo republicano de ser cómplices de precisamente evitar que eso suceda, porque esta es la última gran oportunidad, lo que está diciendo esto es total y completamente cierto. Regresamos en este programa especial que espero que lo estén disfrutando tanto como yo.